Bueno, arrancamos con los medicamentos o fármacos utilizados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Puse estos grupos, hay algunos más, pero son los más importantes. Obviamente los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, igual que los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ya los hemos visto. Simplemente voy a hacer referencia por qué se utilizan, igual que los nitratos orgánicos. Entonces vamos a ver los diuréticos, algún antagonista beta-adrenérgico y los inotrópicos. Empezamos con los diuréticos. Ya les digo, no incluí diuréticos como por ejemplo los diuréticos osmóticos como el manitol. ¿Por qué? Porque no se utilizan en ninguna patología cardíaca. Tampoco incluí la cetazolamida, que es un diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica, que se utiliza para otras patologías. Ambos se utilizan para el glaucoma, uno para el glaucoma de ángulo abierto, el otro para el glaucoma de ángulo cerrado, para la encefalopatía hepática y para otras indicaciones que no tienen nada que ver con las alteraciones cardiovasculares. Ahora bien, empezamos con los diuréticos de ASA. El prototipo es la furosemida. En la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle hay un simporte, un cotransporte, donde se reabsorbe sodio, 2 cloros y potasio. Es importante porque este cotransportador reabsorbe el 25% del sodio filtrado que no filtra el túbulo contorneado proximal o los túbulos anteriores. Fíjense, entran en contra de su gradiente sodio, 2 cloros y potasio. La energía se le da a la bomba potasio ATPasa. Una vez dentro de la célula, el potasio se recicla a nivel apical, mientras que hay una salida de escape del cloro a nivel vasolateral. Esto hace que haya una diferencia de voltaje transepitelial de 10 milivoltios. Obviamente la luz es más positiva por el reciclado de potasio que a nivel vasolateral, que es por donde ingresa el cloro. Esta diferencia de potencial eléctrico es el impulso para la reabsorción paracelular del calcio y del magnesio. Entonces, ya nos imaginamos qué sucede si inhibimos este cotransportador. Bueno, no se reabsorbe el sodio, obviamente, el cloro, el potasio, ni tampoco el calcio ni el magnesio. Una aclaración con respecto, bueno, le voy a hacer más adelante la aclaración. Entonces, este es el sitio de acción de los diuréticos de ASA. ¿Por qué se llaman diuréticos de ASA o también de techo alto? Porque sucede con estos diuréticos que uno aumenta la dosis y aumenta el efecto, lo cual no sucede con el resto de los diuréticos. Además, los diuréticos pierden su eficacia cuando se usan crónicamente, van perdiendo su eficacia con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y los diuréticos de ASA o de techo alto no. Por eso se llaman de techo alto o de límite alto. Bien, ¿qué sucede en cuanto a la excreción urinaria? Bueno, se elimina sodio, potasio, cloro. El bicarbonato y el fosfato se eliminan porque también inhibe la anhidrasa carbónica. Tiene un efecto inhibidor de la anhidrasa carbónica. No es su principal efecto farmacológico, pero también, igual que por ejemplo, la hidroclorotiazida también inhibe la anhidrasa carbónica. El calcio y el magnesio por la pérdida de la diferencia de potencial. El potasio y los protones, hay 3 teorías por las cuales aumentaría la excreción. Una es por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, otra por la mayor llegada de sodio a nivel de los túbulos distales. Eso sería un estímulo para la liberación de potasio, para la secreción de potasio, y otra por liberación inadecuada de la hormona antidiurética. Con respecto al ácido úrico,
cuando se usa de manera aguda, aumenta la excreción de ácido úrico, pero de manera crónica retiene ácido úrico. Esto va a ser importante para los efectos adversos. Con respecto a la hemodinamia renal, y este es uno de los efectos más interesantes, produce aumento del flujo y también produce aumento de la capacitancia venosa, produce vasodilatación venosa y muy potente y muy rápido. ¿Por qué es importante esto? Por una de sus utilidades, como por ejemplo el edema agudo de pulmón. Por aumentar la capacitancia venosa muy potentemente y de manera muy rápida, es uno de los tratamientos elegidos para el edema agudo, para la crisis, o sea, para el edema agudo de pulmón, que es una crisis, es un cuadro agudo. Bien, el aumento del flujo renal y la capacitancia venosa, el aumento de la capacitancia venosa lo producirían por el aumento de la liberación de las prostaglandinas. Ya se dan cuenta que si ustedes dan un AINE, al inhibir la liberación de prostaglandinas, va a disminuir la eficacia de los diuréticos, de este diurético por ejemplo. Bien, algunas características farmacocinéticas que no son tan importantes. Tiene una biodisponibilidad intermedia, se une mucho a proteínas plasmáticas, la vida media es muy corta, se excreta fundamentalmente por riñón, por secreción tubular, y el probenecid hace dos cosas. Primero, disminuye su eficacia. ¿Por qué? Porque necesita secretarse para llegar a los túbulos. Entonces, el probenecid impide esa secreción. Entonces, los diuréticos de asa no pueden llegar al sitio de acción. Básicamente, por eso. Y aumenta su vida media, obviamente, porque va a estar más tiempo en plasma. O sea que es dual el efecto de la interacción medicamentosa con el probenecid. Bien, los efectos adversos. Ahora sí viene la aclaración que tendría que haber dicho antes. No, que iba a decir antes y que no la dije porque acá correspondía. Los diuréticos, los efectos adversos de los diuréticos van a estar relacionados con el desequilibrio hidroelectrolítico por la eliminación de sodio, de agua y otros electrolitos, como por ejemplo potasio, bicarbonatos, etc. Entonces, esos son los efectos adversos más frecuentes, que son extensión de su mecanismo de acción. Producen hiponatremia e hipovolemia, obviamente. De hecho, es el diurético uno de los diuréticos más potentes. Más potente es el manitol, pero pierde su eficacia muy rápidamente el manitol. Es el más potente, el que más líquido elimina. Pero bueno, en segundo lugar está la furosemida, que puede producir hiponatremias graves o hipovolemias graves, que pueden traer complicaciones como por ejemplo fenómenos tromboembólicos, pueden traer hipotensión obviamente, y en pacientes con alteraciones del hígado produce encefalopatía hepática, además de producir colapso cardiocirculatorio. Puede ser un efecto severo. Bueno, alcalosis hipoclorémica, hipopotasemia, hipomagnesemia. Tanto la hipopotasemia como la hipomagnesemia producen o predisponen a arritmias cardíacas. Hipocalcemia, que puede predisponer a tetania. Hiperuricemia e hiperglucemia, de todas maneras, muy rara vez producen gota o diabetes, o no son tan importantes los efectos estos. Sí puede producir cierto grado de hiperglicemia y de hiperuricemia, pero no desencadenar cuadros más severos. Producen aumento de la aterogénesis por aumentar las LDL y los triglicéridos. Algo que no tiene nada que ver con su efecto diurético es la autotoxicidad. Recordemos que no hay que administrarlo conjuntamente, o hay que evitar administrarlo conjuntamente con otros fármacos ototóxicos. Vimos, por ejemplo, los aminoglucósidos, que entre sus efectos los más importantes son los ototóxicos, entre otros. Y bueno, y también produce efectos adversos tipo sulfa. Tanto la furosemida como la hidroclorotiazida son sulfas, y todas las sulfas producen los mismos efectos. Producen efectos cutáneos. En este caso, el Goodman describe fotosensibilidad, pero también hay erupciones de todos los tipos. También producen alteraciones a nivel de la médula ósea, que puede ser trombocitopenia, granulocitopenia, que son característicos estos efectos adversos de las sulfas.
Contraindicaciones, bueno, cualquier persona que tenga depresión del volumen, por ejemplo, para dar un ejemplo que se me acaba de ocurrir en el momento, un paciente que está en un shock hipovolémico, bueno, no le vamos a dar un diurético de asa ni por casualidad. Y también otra de las contraindicaciones es la hipersensibilidad a las sulfas, que hay y bastantes. Por ejemplo, un paciente que ya haya consumido cotrimoxazol y haya tenido una respuesta alérgica, bueno, es una contraindicación de administrar cualquier otra sulfa. Interacciones medicamentosas. Aumenta los efectos de los anticoagulantes. Los aminoglucósidos y ciplastinos también producen autotoxicidad, así que hay que evitar administrarlos juntos. Aumenta los efectos de los digitálicos y aumenta las concentraciones plasmáticas también de litio y propranolol. Disminuye el efecto de las sulfonilurias, que son hipoglucemiantes. Y con respecto al probenecid, les había contado que aumenta su vida media y disminuye su eficacia porque no puede ingresar, digamos, no puede llegar al sitio de acción los diuréticos de asa. Y los AINES, como les había dicho anteriormente, producen disminución de la formación de prostaglandinas, entonces disminuye su eficacia. Y con respecto a la anfotericina B también tiene alteraciones hidroelectrolíticas, así que potenciarían los efectos. ¿Por qué el Goodman menciona estos medicamentos? Bueno, porque es muy probable que un paciente con cardiopatía isquémica, un paciente con insuficiencia cardíaca esté consumiendo a lo mejor algún anticoagulante, si tiene fenómenos trombóticos, puede estar consumiendo digitálicos tranquilamente, propranolol, o sea, son medicamentos que el paciente puede estar consumiendo. Ustedes saben que los pacientes con insuficiencia cardíaca empiezan con un medicamento y pueden terminar con varios, con media docena tranquilamente. Bien, entonces esto con respecto a los diuréticos de asa. ¿Para qué se utilizan? Edema agudo de pulmón es uno de los medicamentos de elección para la crisis del edema agudo de pulmón. También se utiliza conjuntamente con morfina y con nitroglicerina. Se pueden utilizar las tres cosas conjuntamente y sería el tratamiento ideal. Pero normalmente, por ejemplo, si un paciente está en la casa, tiene internación domiciliaria por X motivo y está con insuficiencia cardíaca y puede desencadenar edema agudo de pulmón, generalmente a las personas que los cuidan o demás se le dice que se le administre furosemida por vía intramuscular. Eso disminuye el cuadro por esta vasodilatación o disminución de la precarga muy potente. Bueno, obviamente en la insuficiencia cardíaca congestiva y en la descompensación de la insuficiencia cardíaca congestiva, para el edema del síndrome nefrótico, que muchas veces es refractario a otros diuréticos, para la cirrosis hepática, para el edema de la cirrosis hepática, y una utilidad que ustedes ya la conocen, que es la diuresis forzada, o sea, en casos de las intoxicaciones se administra, se alcaliniza o se desacidifica el medio interno y se administra un diurético, que es el que se administra. No lo voy a explicar porque ya lo he explicado, pero si no se administra el diurético no sirve para nada la diuresis forzada, o sea, el atrapamiento iónico. O sea, hay que utilizar las dos cosas. Bien, vamos con la hidroclorotiazida, que es un diurético tiazida igual que la clortalidona, por ejemplo, que ya no se utiliza prácticamente la clortalidona, se sigue utilizando muchísimo la hidroclorotiazida, que no se utiliza tanto para la insuficiencia cardíaca congestiva, sí para eliminar algunos edemas o para eliminar los síntomas congestivos, pero no son ninguno de los dos, ni la furosemida ni la hidroclorotiazida, son medicamentos que disminuyan la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, son tratamientos sintomáticos, ¿sí? A nivel del túbulo contorneado distal hay un cotransporte clorosodio en contra de su gradiente. Obviamente la energía se la da la bomba sodio-potasio ATPasa. Lo que hace básicamente la hidroclorotiazida a nivel del túbulo distal es inhibir este cotransporte.
no tiene un efecto muy grande como diurético. Les dije que la furosemida, en realidad el asa de Henle, reabsorbe el 25% del sodio filtrado que se escapa a los segmentos anteriores del riñón. En el caso de la hidroclorotiazida solamente reabsorbe un 5%, o sea que muy poco. Y el que vamos a ver a continuación un 2%, o sea que el efecto diurético es muy pequeño a comparación de la furosemida. Bien, excreción urinaria. Bueno, aumenta la excreción de todo, igual que la furosemida, pero en el caso del calcio no aumenta la excreción de calcio. Y este es un efecto que se lo he intentado utilizar en pacientes menopáusicas, osteopénicas por ejemplo, o con osteoporosis. Y por ahí es preferible utilizar este diurético en el caso de una paciente que tenga estas características y tenga síntomas congestivos. Bueno, no produce nada sobre la hemodinamia renal, no produce ni vasodilatación ni vasoconstricción, no altera la hemodinamia renal. Bien, efectos adversos. Igual que en el caso anterior, los efectos adversos van a estar relacionados con el desequilibrio hidroelectrolítico, con la diferencia de que van a ser menos severos. O sea, la hiponatremia y hipovolemia puede poner en riesgo la vida del paciente rara vez. Igual que la hipocloremia, hipopotasemia, hipomagnesemia, alcalosis metabólica. Algunas características diferentes que, bueno, también produce aterosclerosis acelerada en el caso de que el aumento de las LDL y triglicéridos produzcan ese efecto. Diferencias: produce hipercalcemia, que la furosemida no lo producía, y nada más. O sea, en este caso dicen que disminuye la tolerancia a la glucosa. Sí, produce hiperglicemia, igual que en el caso anterior. O sea, los dos producen hiperglicemia. Y también es una sulfa. Así que también están contraindicados en pacientes que son alérgicos a la sulfa. Interacciones medicamentosas. Bueno, tanto o sea, disminuye el efecto de los anticoagulantes, de los uricosúricos, como por ejemplo el probenecid, de las sulfonilureas y la insulina. No se sabe por qué, por ejemplo, la furosemida aumenta los efectos de los anticoagulantes y la hidroclorotiazida las disminuye. Evidentemente, si mal no me equivoco, debe estar relacionado con inducción enzimática o inhibición enzimática. Pero no lo sé. Es algo que me llamó la atención. Bueno, con respecto, les dije, a los anticoagulantes, sulfonilurea, uricosúrico e insulina disminuye el efecto, pero aumenta los efectos de el litio, digitálicos, anestésicos, diazóxido y vitamina D. Con respecto a la anfotericina B y los corticoides, incrementan el riesgo de hipopotasemia, que conlleva a la presencia de arritmias que pueden ser severas. Y con respecto a la quinidina es un antiarrítmico, creo que es clase 1, no me acuerdo exactamente qué clase de antiarrítmico es. Puede prolongar el QT, y la prolongación del QT puede dar como consecuencia producción de una arritmia que se llama taquicardia polimorfa o torsada de Point, que puede llegar a ser mortal. Es por eso que no debe coadministrarse con quinidina. Les cuento, es probable que un paciente con insuficiencia cardíaca tenga arritmias, y es probable que pueda estar, digamos, consumiendo algún antiarrítmico como la quinidina, y puede estar consumiendo digitálicos también. Así que no está mal estas interacciones medicamentosas. Aplicaciones terapéuticas. Bueno, para los edemas, ya se lo dije, renal, hepático, cardíaco, o sea, para aplacar los síntomas y también para aplacar los síntomas congestivos. Obviamente es un medicamento de primera elección para para la hipertensión arterial. Esto lo vimos hace 2 clases. Indiscutible su utilidad en la hipertensión arterial.
más utilidad que como diurético inclusive. Bueno, como les decía anteriormente, se lo ha intentado utilizar en pacientes con osteoporosis y tal vez sea de elección para aumentar la diuresis y eliminar los síntomas congestivos, los edemas, en pacientes menopáusicas con osteopenia. Y es uno de los tratamientos, es uno de los pilares del tratamiento de la diabetes insípida, porque disminuye el aumento de la excreción renal. O sea, disminuye el volumen de orina, no sé por qué, desconozco. Bien, diuréticos ahorradores de potasio, son 3 básicamente. Empezamos con estos que son el triantereno y la milorida. El otro es la espironolactona, que actúa de manera distinta. Estos diuréticos ahorradores de potasios no se utilizan ni como diuréticos ni se utilizan solos. O sea, en un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva le tenemos que dar un diurético porque, por ejemplo, tiene edemas y síntomas congestivos, no le vamos a dar un diurético ahorrador de potasio. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Solamente se utilizan combinados con otros diuréticos para disminuir la excreción, para inhibir la hipopotasemia. Solamente se utilizan con ese objetivo. Bien, esta es la parte final del túbulo distal y el conducto colector. Hay un canal epitelial de sodio que ingresa en contra de su gradiente. La carga filtrada de sodio en este sitio es de 2%, así que el efecto diurético es muy pequeño. Bien, la energía obviamente se la da la bomba sodio-potasio ATPasa, y este ingreso de sodio es el estímulo para que se excrete o se secrete potasio. Si nosotros con estos fármacos eliminamos la entrada de sodio, se elimina el estímulo para la secreción de potasio, y por eso ahorran, o sea, son ahorradores de potasio, inhiben la eliminación, la secreción de potasio. Obviamente ya saben que un efecto adverso que tienen es la hiperpotasemia, y la hiperpotasemia trae consecuencias. Bien, lo único que aumenta la excreción es del sodio y del cloro, del resto disminuye su excreción. Algunas diferencias farmacocinéticas que tienen alguna importancia. La biodisponibilidad del triamtileno es el doble de la milorida. La vida media es mucho mayor la de la milorida. Sin embargo, el triamtileno tiene un metabolito activo que es el sulfato de 4-hidroxitriamtileno, que alarga la vida media del mismo porque tiene efecto. Con respecto a su eliminación, la milorida se elimina netamente, o sea 100% por riñón. Hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal, y estos pacientes pueden tener insuficiencia renal, por eso lo aclaro. Un paciente con insuficiencia cardíaca es probable que tenga insuficiencia renal. Bien, entonces habría que ajustar la dosis si el paciente tiene insuficiencia renal. En cambio, el trianteleno se metaboliza íntegramente en el hígado, y después su metabolito activo se elimina por riñón, o sea que hay que ajustar la dosis en pacientes con alteraciones hepáticas y alteraciones renales. Efectos adversos, contraindicaciones e indicaciones. Bueno, el efecto adverso más temido y más grave es la hiperpotasemia. Después hay otros efectos adversos que cada uno tiene su efecto adverso, no los voy a leer, pero bueno, el trianteleno tiene algún efecto adverso más que la milorida. Y bueno, y he leído que es característica la litiasis renal con el trianteleno, así que hay que tener cuidado con respecto a ese efecto adverso, y el paciente tiene que consumir mucho líquido para evitar la litiasis. Y no hay mucho más para decir con respecto a los diuréticos ahorradores de potasio. La pregunta es: ¿mejoran la morbimortalidad? No, de todos los que vimos, de todos los medicamentos que vimos, ninguno de los que acabo de describir, ninguno de los diuréticos que acabo de describir disminuyen la morbimortalidad. O sea, el paciente no va a vivir más ni mejor, solamente
vamos a aplacar algunos síntomas, o sea, es tratamiento sintomático. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Ahora bien, el único diurético que, no se sabe por qué, disminuye la morbimortalidad. Entonces, un paciente que esté con insuficiencia cardíaca congestiva, que tenga insuficiencia cardíaca congestiva y tenga síntomas congestivos, hay que darle un diurético, seguramente. Pero se puede pensar en utilizar la espironolactona porque disminuye la morbimortalidad. No encontré ningún gráfico, ni lo hice yo. Los otros gráficos los hice yo. Este no lo hice yo. Este es el del Goodman, pero se lo voy a explicar porque ustedes ya conocen mínimamente cómo funciona el amilorida, perdón, el espironolactona. ¿Recuerdan los corticoides? Los corticoides, tanto los glucocorticoides como los mineralocorticoides, actúan de la misma manera, como la aldosterona. Igual que la vitamina D, que los retinoides. ¿Qué hacen? Bueno, están acoplados a receptores intracelulares, con lo cual penetran al núcleo y aumentan la transcripción de ciertos genes e inhiben la transcripción de ciertos otros. De tal manera que la aldosterona lo que hace es producir retención de sodio y agua y aumentar la excreción de potasio. Eso es lo que hace la aldosterona. Lo hace por mecanismo, digamos, de nuclear, ¿sí? Por aumentar la transcripción o inhibir la transcripción de genes. A lo mejor aumenta la transcripción de canales de sodio para que se reabsorba y disminuye las de potasio, por eso a lo mejor se excreta de potasio y se retiene sodio y agua. No se sabe muy bien cómo lo hace. Ahora bien, ¿qué es la espironolactona? La espironolactona es un antagonista de los receptores de aldosterona. Entonces, producen el efecto contrario. Retienen potasio y aumentan la excreción de sodio y agua. ¿Cuánto sodio y agua? Muy poco, el 2% de la carga filtrada, como en el caso anterior. Entonces, ese es el mecanismo de acción de la espironolactona, que es un antagonista de los receptores de aldosterona. Algunas características farmacocinéticas: lo más importante es que tiene una vida media muy bajita, muy pequeña, tiene circulación enterohepática, pero tiene en su metabolismo un metabolito activo que creo que tiene el 40% de su eficacia, si mal no recuerdo, que se llama canrenona. Y la canrenona tiene una vida media de 16,5 horas, con lo cual aumenta la eficacia, aumenta el efecto o prolonga el efecto de la espironolactona. Y con eso se consigue que se pueda administrar una vez por día. Así que es importante el metabolismo de la espironolactona. Toxicidad, contraindicaciones: hiperpotasemia, obviamente, como todos los anteriores. Acidosis metabólica. La espironolactona también inhibe los receptores de andrógenos y progestágenos. Entonces producen efectos como, por ejemplo, engrosamiento de la voz en mujeres, disminución de la libido, alteraciones menstruales, ginecomastia, fundamentalmente para actuar a nivel de esos receptores de progestágenos y andrógenos. También produce alteraciones gastrointestinales. Están contraindicados en pacientes que tengan úlceras gástricas, porque pueden producir perforación. Es un efecto adverso muy importante. Después tiene algunos efectos a nivel del sistema nervioso central. Y algo que no dije con respecto a el amiloride o amilorida y tiantereno. Vale para los tres diuréticos ahorradores de potasio. Hay que tener cuidados en administrarlos con salicilatos. ¿Por qué? Porque los salicilatos producen hiperpotasemia. Hay que tener cuidado de administrarlos con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué? Porque producen hiperpotasemia también. Y la hiperpotasemia disminuye
el efecto de los digitálicos. Esa es la interacción entre digitálicos y la hiperpotasemia, que ahora vamos a ver digitálicos en un ratito. Entonces, cuidado, o por ejemplo, cuando vuelvo a la hiperpotasemia, también hay que tener cuidado en pacientes que toman complementos de potasio, porque puede ser severo la generación de arritmias. Entonces, de los diuréticos que vimos, el único que disminuye la mortalidad, y no se sabe muy bien por qué, es la espironolactona. El resto se utilizan como, ya sea la furosemida y la hidrocloroto ácida, como tratamiento sintomático, y en el caso de los ahorradores de potasio se utilizan para evitar la hipopotasemia. ¿Para qué se utiliza? Edema e hipertensión. Edema e hipertensión arterial. En realidad, el edema que genera la hipertensión arterial. Lo puse mal. Bueno, también se utiliza para el aldosteronismo primario y secundario, ya sea causa primaria a nivel suprarrenal o causa secundaria por otra patología que produzca hiperaldosteronismo. Es el diurético de elección en la cirrosis hepática y en lo que nos interesa, y ya lo repetí varias veces, en la insuficiencia cardíaca, que es el único diurético que disminuye la mortalidad. Seguimos. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas de los receptores de angiotensina 1. Angiotensina 2, pero son antagonistas de los receptores de angiotensina 1 en realidad. Se llaman AT1 los receptores. Por eso me equivoqué yo. Son antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que son los AT1. Ahí está. Me confundí cuando vi la imagen. Bien. ¿Por qué se utilizan ¿por qué se utilizan en la insuficiencia cardíaca congestiva? Porque disminuyen la poscarga, disminuyen la resistencia vascular periférica, disminuyen la actividad del sistema simpático, o sea, por disminuir la liberación de catecolaminas. Además, inhiben todos los efectos de la angiotensina 2, como por ejemplo la vasoconstricción, la liberación de catecolaminas, la hiperplasia vascular y renal, vascular y renal, está bien, hiperplasia, y la hipertrofia del ventrículo izquierdo junto con la apoptosis. Entonces son, digamos, de elección por lo menos los IECA son de elección en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Si alguna vez vieron los grados de insuficiencia cardíaca congestiva, el tratamiento farmacológico, que no quise ponerlo, pero el tratamiento farmacológico empieza desde el grado 1 al grado 4, que ya es casi, el paciente ya tiene una enfermedad multiorgánica, el grado 4. En todos los grados se utiliza IECA. En el caso que no toleren los IECA, se pueden utilizar antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Pero es casi obligatorio administrar IECA en un paciente con insuficiencia renal. Con insuficiencia cardíaca, perdón, dije cualquier cosa. Con insuficiencia renal también. O sea, no es que cometí un error, pero es casi obligatorio. Bien, nada más de estos fármacos ya los vimos. Pasamos a un antagonista beta-adrenérgico que no lo vimos nunca, de hecho ni siquiera lo doy en injuria, que es el carvedilol, que se utiliza en la insuficiencia cardíaca congestiva. Los beta bloqueantes que ya vimos anteriormente, como por ejemplo vimos el propranolol, que es un beta bloqueante no selectivo igual que el timolol. El timolol no se utiliza para insuficiencia cardíaca congestiva ni para ninguna patología cardíaca, pero el propranolol sí, para cardiopatía isquémica y para la insuficiencia cardíaca congestiva. Y después vimos el metoprolol y el atenolol, que son iguales básicamente, que también se utilizan en la cardiopatía isquémica y de hecho son fundamentales. Los antagonistas beta-adrenérgicos son fundamentales en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. De hecho, les cuento una anécdota pequeña. Si ustedes se ponen a pensar el mecanismo de acción de los beta bloqueantes, producen
disminución de la contractilidad cardíaca, disminuyen el inotropismo. Cuando yo estaba en cuarto año, que estaba viendo farmacología y también estaba cursando cardiología, si yo decía que daba un beta bloqueante a un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, te echaban de la facultad, más o menos. Pero fíjense cómo actualmente, independientemente de su mecanismo de acción y de su efecto, se utilizan y son tratamientos, un pilar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Porque el tono simpático, ¿se acuerdan de esta retroalimentación positiva? En donde tenemos un corazón insuficiente para la demanda de oxígeno de los tejidos. Esa es la insuficiencia cardíaca congestiva. Se libera adrenalina, ¿sí? Porque hay poco flujo a nivel del riñón. Se libera renina. La renina va a producir conversión de angiotensina en angiotensina. Bueno, termina formándose angiotensina 2. La angiotensina 2 produce liberación de adrenalina. La adrenalina se va a encargar de redistribuir el flujo. Y al riñón le va a llegar muy poco líquido por acción de la adrenalina. Entonces, eso es mayor estímulo para mayor formación de angiotensina 2, que va a producir mayor liberación de catecolamina, y las catecolaminas van a producir mayor liberación de angiotensina 2, y así sucesivamente, y eso termina con la muerte del paciente, porque empieza a morirse las células cardíacas y termina muriéndose el paciente. A ver, las patologías que vimos no se curan, ni la cardiopatía isquémica, ni la hipertensión arterial, ni la insuficiencia cardíaca. El objetivo en estos casos es disminuir la mortalidad, que el paciente viva más tiempo, pero mejor. Y por eso, por el aumento de las catecolaminas constante que tiene el paciente durante toda su vida con la enfermedad, hacen que estos medicamentos sean de elección para evitar el efecto de las catecolaminas sobre el corazón. Por eso, y también de paso, los que bloquean los beta 1 producen inhibición de la liberación de renina. Así que, pero el objetivo es fundamentalmente evitar los efectos de las catecolaminas sobre el corazón. Ese es el objetivo de la administración de beta bloqueantes, como propanolol, como atenolol, como metoprolol, y ahora describo carvedilol, que no lo había descrito antes. El carvedilol es raro. Bloquea los receptores, es antagonista alfa 1, pero también es antagonista beta 1 y beta 2, y a su vez es agonista parcial beta 2. No tiene actividad simpático-mimética intrínseca porque tiene agonismo parcial. No tiene actividad estabilizadora de membrana. Ustedes se preguntarán qué es la actividad estabilizadora de membrana. Antiguamente se pensaba que era terapéutico, que era un efecto beneficioso. Es el bloqueo de unos canales de calcio rápidos, canales de sodio rápidos, perdón, que lo único que hacen es generar arritmias. Antiguamente se pensaban que era un efecto beneficioso, por eso se lo llamó actividad estabilizadora de membrana. Actualmente se sigue llamando igual, pero es un efecto perjudicial. Entonces, este es el efecto del carvedilol. La idea del agonismo parcial beta 2, piensen que es antagonista alfa 1, y también, obviamente disminuye el tono simpático al bloquear los receptores beta 1 a nivel cardíaco y disminuye la liberación de renina. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero bloquea los receptores alfa 1, con lo cual se produce mayor vasodilatación y se produce vasodilatación y se estimula los beta 2. Produce dos cosas: produce más vasodilatación y evita todos los efectos relacionados con el bloqueo beta 2 que tienen, por ejemplo, el propranolol. Recordemos, a nivel bronquial, a nivel, digamos, de la vasculatura periférica, a nivel de la glicemia. Evita todos esos efectos el agonismo parcial beta 2. Por eso es interesante, es un fármaco interesante. El labetalol no lo voy a mencionar porque no se utiliza
para ninguna patología, no debería utilizarse para ninguna patología cardíaca, o no es de primera elección ninguna patología cardíaca. Por eso no lo incluí. Bien, obviamente los betabloqueantes, los que vimos anteriormente y disminuyen la incidencia de muerte súbita, disminuyen las hospitalizaciones por todas las causas cardíacas y mejoran la función del ventrículo izquierdo. También disminuye el tamaño de la cámara del ventrículo izquierdo y aumenta la fracción de excreción. O sea, que mejoran el funcionamiento del corazón. Una cosa que no mencioné, que me faltó, es que el bloqueo beta es de 5 a 10 veces más intenso que el bloqueo alfa. Por eso son beta bloqueantes, más allá de que produzcan bloqueo alfa 1 también. Era un detalle que me olvidé de comentarles. Bien, después los efectos adversos y algunas cuestiones son similares a todos los otros beta bloqueantes. Algunas características farmacocinéticas. Toxicidad, aparato cardiovascular. Bueno, puede empeorar la insuficiencia cardíaca congestiva justamente por el inotropismo negativo. Sí, puede empeorar, puede generar bradiarritmias, puede producir bloqueos a nivel de la función pulmonar, puede producir broncoconstricción, no con tanta incidencia que los beta bloqueantes no selectivos, pero sí puede desencadenar una broncoconstricción. Y a nivel del sistema nervioso central produce sedación, básicamente depresión del sistema nervioso central. Pero ya les digo, la incidencia de broncoconstricción es menor en pacientes asmáticos a la de los beta bloqueantes no selectivos. Y la incidencia de estos efectos adversos sí son interesantes, pero a ver, no cualquier paciente tiene indicado un antagonista beta adrenérgico. Es mucho criterio clínico, pero en el caso que se administren mejoran la morbimortalidad. En el caso de sobredosificación, bueno, obviamente paro cardíaco, disminución de la conducción. Siempre que ustedes vean un QRH ancho empastado, es bloqueo. Para saber qué bloqueo es, tienen que ver qué forma tiene el QRS. Bien, interacciones medicamentosas. La clase que viene, no, la próxima vamos a ver, la clase que viene es el miércoles, el viernes vamos a ver estos fármacos, colestipol y colestiramina, que son medicamentos utilizados para las dislipemias. Disminuyen la absorción de los beta bloqueantes. La rifapicina, la fenitoína y el fenobarbital, ustedes ya saben que son inductores enzimáticos. Cuando leen estos tres fármacos ya saben que son inductores enzimáticos, así que va a disminuir la vida media de los beta bloqueantes, de este beta bloqueante. La lidocaína, en realidad los beta bloqueantes aumentan el efecto de la lidocaína. ¿Y para qué se utiliza la lidocaína? Se utiliza como antiarrítmico. Y con respecto a los calcioantagonistas, bueno, los calcioantagonistas producen depresión de la función cardiovascular, o sea, producen cronotropismo, dromotropismo y inotropismo negativo. Bueno, podemos desencadenar una insuficiencia cardíaca bastante severa si los coadministramos juntos. Y con respecto a los AINES disminuyen la eficacia de estos fármacos. Y para terminar, no, me quedan todavía dos grupos farmacológicos. Bueno, un grupo farmacológico con 3 medicamentos, que son los inotrópicos. Los inotrópicos son la digoxina y la dopamina y dobutamina. Esos 3 fármacos faltan. Vamos a empezar con digoxina, que es un glucósido cardíaco. Antes también se utilizaba la digitoxina, pero ya no se utiliza más. ¿Por qué puse la planta donde deriva la digoxina? Porque la digoxina deriva de esta planta que se llama Digitalis lanata, mientras que la digitoxina deriva de una planta que se llama Digitalis purpurea. Es igual, nada más que púrpura. Cuando yo estudié farmacología, cuando estaba cursando farmacología, me mintieron descaradamente, me dijeron que se llamaba la planta Digitalis, que por eso de los glucósidos se llamaban digitálicos, porque las hojas tenían forma de mano. Bueno, evidentemente no. Lo que tiene forma
¿cómo se llama? De eso que se usa en los dedos. Bueno, tienen forma de eso que se usan las personas que cosen para no pinchar. Un dedal. Un dedal. Fíjense, tiene forma de dedal. Por eso se deben llamar digitalis. Me imagino, porque no tiene forma de mano las hojas. Pero bueno, simplemente se los quería contar a manera de anécdota. Para que vean que no todo es farmacología. Bien. Mecanismo de acción de los glucósidos cardíacos, tanto de la digoxina como de la digitoxina, que ya no se utiliza. Y la digoxina se utiliza en casos excepcionales. Antiguamente, cuando digo antiguamente, estoy hablando de cuando yo cursaba, estoy hablando del año 2001. En el año 2001, el tratamiento, digamos, el tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva era los glucósidos. Después se administraban otros fármacos como diuréticos, por ejemplo. Pero el tratamiento, digamos, básico eran los glucósidos, los inotrópicos. Actualmente no. Fíjense cómo cambia de un par de años ahora. Pasaron 20 años, bueno. Sí, pasaron 20 años. Y cómo cambia la medicina, que es, digamos, el cambio es radical. Bueno, este es el miocito cardíaco que sucede durante la despolarización. Bueno, durante la despolarización entra sodio y entra calcio. Acá entra sodio por este canal de sodio y entra calcio por, adivinen quién, por el canal de calcio, o sí, canal de calcio tipo L, voltaje dependiente, que ¿se acuerdan quiénes bloquean esos canales? Los calcio antagonistas. Estos son los canales cálcicos. Por acá entra calcio. El calcio lo que va a hacer es actuar sobre el receptor del sarcoplasma, o sea, del retículo sarcoplásmico. Ahí está. Actúa sobre el receptor del retículo sarcoplásmico, que se llama receptor de rianodina, y produce liberación del calcio almacenado. Entonces, el calcio que entra por fuera del extracelular más el que es liberado desde su almacenamiento en el retículo sarcoplásmico producen, digamos, activación del aparato contráctil. ¿Sí? Así se produce la contracción, la despolarización. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando hay repolarización? Cuando hay repolarización tiene que salir, o sea, tenemos que hacer que disminuya el calcio intracelularmente. Y acá tenemos esta ATPasa sarcoplásmica, que se llama SERCA2, que vuelve a meter el calcio a nivel del retículo sarcoplásmico, o sea, lo vuelve a almacenar. Y hay dos vías de salida del calcio al extracelular. Uno es la ATPasa cálcica sarcolémica y otra es un intercambiador calcio-sodio, que depende de la concentración de sodio intracelular. Entonces, el calcio se almacena y sale fuera de la célula por estas dos vías. ¿Qué hacen los glucósidos cardíacos? Inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa, de tal manera que obviamente el calcio sale de la célula por la ATPasa sarcolémica y también vuelve a ser almacenado por este ATPasa sarcoplásmica, pero no puede ser eliminado fuera de la célula por este intercambiador, porque este depende de la concentración de sodio. Si adentro la concentración de sodio está elevada, no puede intercambiarlo por calcio, entonces el calcio va a quedar adentro. Entonces, fíjense, se va calcio, se almacena el calcio y queda algo de calcio remanente, que no debería quedar, algo más de calcio que lo normal, ¿sí? Que lo basal. Entonces, ¿qué va a pasar con ese calcio? Se va a almacenar en el retículo sarcoplásmico. Ahora el retículo sarcoplásmico tenía el calcio que corresponde más un poco más, que es el que no se eliminó por este intercambiador. Y con cada despolarización sale un poco más de calcio del retículo sarcoplásmico
y con cada repolarización se elimina un poco menos de calcio de lo que debería eliminarse, porque se inhibe secundariamente este intercambiador. Entonces, aparentemente con cada despolarización y repolarización se acumula un poco más de calcio. En realidad con cada repolarización se acumula un poco más de calcio. Llega un momento que tiene un límite, obviamente. Es por eso que aumentan la contractilidad cardíaca, aumentan el trabajo del aparato contráctil, lo estimula porque hay mayor cantidad de calcio, ¿sí? Ese es el mecanismo de acción de los glucósidos cardíacos. Acciones electrofisiológicas. Concentraciones terapéuticas. Aumentan el tono vagal y disminuyen el tono simpático. Esto van a producir la mayor cantidad la mayoría de los efectos adversos. Y a concentraciones más altas aumenta el tono simpático. ¿Y podemos dar concentraciones más altas? Sí, y ahora les voy a explicar por qué. O sea, no es ilógico pensar que un paciente esté consumiendo más dosis de más digitálico de las que necesita. Y hay algunas cuestiones que hacen que no es tan lineal la dosis de digoxina. Bien, farmacocinética, se administra por vía oral intravenosa. Después les voy a contar una anécdota. Tiene una biodisponibilidad bastante importante, pero el 10% de la población tiene el Eubacterium lentum, que disminuye la biodisponibilidad del glucósido cardíaco. Entonces, muchas veces la dosis que nosotros damos es menor a la que tendríamos que dar. La ajustamos porque suponemos o asumimos que el paciente tiene una biodisponibilidad menor y podemos generar una dosis mayor a lo que conviene, o sea, mayor a la terapéutica. Les aclaro, los glucósidos cardíacos es el típico ejemplo, aparte de un volumen de distribución muy alto, si recuerdan es de 5 litros kilogramos, es uno de los fármacos con menor ventana terapéutica. La dosis tiene que ser exacta. Por eso es muy sencillo irse de la dosis para el paciente. Bueno, se acordarán que se deposita en músculo y hay que administrarlo con el peso magro. Fíjense, hay que sacar el peso magro y a esto le tenemos que sumar que a lo mejor el paciente tiene un Bacterium lentum. Se complica y bastante la administración de digoxina. Por suerte, la digoxina tiene una sola utilidad, pero antes se utilizaba muchísimo. Bien, esto es 0,9 por cada centímetro que supera el 1,52 m. Hay que medir al paciente, ¿sí? Eso es, así se saca el peso magro. Bien, ¿para qué se utiliza? Por suerte solamente se utiliza para la insuficiencia cardíaca, pero si el paciente tiene fibrilación auricular, si no, no. Solamente es la utilidad y yo creo que de acá a un par de años van a desaparecer los glucósidos cardíacos. Toxicidad. Bueno, latidos ectópicos, bloqueo AB. Los latidos ectópicos se producen por aumento de la dosis. Bradicardia, paro sinusal porque disminuye el tono simpático y aumenta el tono vagal. Paro cardíaco. Y en realidad los glucósidos cardíacos producen una gama muy alta de arritmias. O sea, si bien se utiliza para la fibrilación auricular, con insuficiencia cardíaca pueden producir muchísimas arritmias. Y antes de terminar les voy a contar una anécdota. Y para terminar, ahora sí, dopamina, que algunos ya la vieron. Yo la doy en injuria. Acá voy a decir algunas cositas más solamente. La dopamina tiene la característica que tiene distintas selectividad sobre distintos receptores. A dosis bajas se actúa sobre los receptores de 1 y de 2. Hay mucha concentración de los receptores de 1 a nivel esplácnico y a nivel renal. Entonces eso mantiene el flujo renal e impide la liberación de renina, por ejemplo, y impide que el paciente entre en insuficiencia renal o con insuficiencia renal aguda, necrosis tubular aguda, insuficiencia renal aguda, bueno, etc. Así que por eso es importante el efecto D1. Obviamente hay también D1 en los vasos que producen
uno de los efectos que es la hipotensión. Los D2 están a nivel presináptico, tienen el mismo efecto que los alfa 2, o sea, inhiben la liberación de catecolaminas. Importante, por ejemplo, para la inhibición de la liberación de adrenalina, por ejemplo. A dosis intermedias aumentan el trabajo cardíaco, mejoran la contractilidad. Y a dosis más altas, que no deberían utilizarse, y esto es una iatrogenia, producen hipertensión arterial, todo lo contrario de lo que queremos. ¿Por qué? ¿Para qué se utiliza la dopamina? Se utiliza para el paciente chocado, o sea, cualquier tipo de shock. O sea, una descompensación cardíaca genera un shock cardiogénico, ¿sí? Con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con la liberación de renina, de adrenalina, que el paciente muere, si no es tratado, en pocos minutos, media hora. Se considera que existe la media hora de oro, que le dicen los 30 minutos de oro, que hay que tratar al paciente, si no el paciente probablemente no sobreviva a el shock. Ustedes recuerden que el shock es un cuadro de hipoperfusión tisular. Eso es un shock. Las causas son variadas. Acá nos vamos a referir al shock cardiogénico, pero puede ser séptico o hipovolémico. Entonces, repito, ¿por qué se utilizan para el shock? Porque disminuyen la presión arterial al estimular los D1, ¿sí? Y fundamentalmente aumentan el flujo o inhiben la disminución del flujo renal, por decirlo de otra manera. O sea que van a inhibir la formación de angiotensina 2 y de adrenalina. Inhiben el tono simpático, inhiben la descarga simpática y mejoran la contractilidad cardíaca. Entonces es fundamental la utilización de dopamina en una descompensación cardíaca. Bien, primero obviamente hay que reponer la volemia antes de administrar dopamina. Efectos adversos. Hipotensión, no lo dice, pero hipotensión. El resto de los efectos, por ejemplo, la cefalea está producida por la vasodilatación. El dolor anginoso está producido por la hipertensión arterial en caso que administremos más de la cuenta. Eso también va a producir arritmias y puede producir el dolor anginoso, pero es porque estamos empeorando el shock hipovolémico, porque estamos dando una dosis mayor a la que corresponde. Y nada más con respecto a la dopamina. Se utiliza en la urgencia, en la descompensación cardíaca en este caso. Si no, se utiliza en cualquier tipo de shock. Y la dobutamina es muy similar a la dopamina, pero con la diferencia que no tiene actividad sobre los receptores D dopaminérgicos. O sea, sí es agonista B1, B2 y alfa 1. ¿Qué se logra con esto? Se logra producir el efecto vasodilatador, supera al efecto vasoconstrictor porque es agonista parcial alfa 1. Entonces, mejora el trabajo cardíaco y disminuye la resistencia periférica. Produce vasodilatación. Básicamente hace prácticamente lo mismo, pero no inhibe, por ejemplo, la liberación de adrenalina o de angiotensina 2, que es la diferencia con respecto a la dopamina. Pero bueno, mejora el gasto cardíaco, sí, porque porque es inoeutrópico y disminuye la resistencia periférica. No se produce taquicardia refleja, aparentemente por la actividad alfa 1. Bien, es uno de los medicamentos que se utiliza para el tratamiento agudo de la descompensación, igual que la dopamina. No sé cuál es el criterio de utilizar uno o el otro. Si ustedes me dieran a elegir, yo utilizaría dopamina. Pero la dobutamina también se utiliza, pero no sé cuál es el criterio de elección. Y con esto terminamos con insuficiencia, con los medicamentos utilizados en la insuficiencia cardíaca congestiva.